Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 3, versículo 7 al 13. Juan capítulo 3, versículo 7 al 13. Bien atentos porque el que va a hablar es Dios. Cuando leemos la palabra, Dios nos está hablando. Y cuando la leemos en voz alta, Dios nos está hablando de manera audible. Dice la palabra de nuestro Dios: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Vamos a continuar con el tema que veníamos estudiando, el nuevo nacimiento, que tiene que ver con esa conversación que tiene el Señor Jesús con aquel hombre religioso llamado Nicodemo. Habíamos visto ya parte, hoy vamos a ver la segunda sección y dentro de 8 días veremos la última sección de la conversación. Es como cuando nosotros estamos oyendo a alguien conversar, nosotros no estamos participando, pero estamos escuchando qué dice cada interlocutor. Bueno, eso estamos haciendo hoy. ¿Les ha pasado? Que alguien conversa, nosotros estamos atentos a lo que dicen, pero no participamos. Bueno, eso estamos haciendo, pero lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo también es para nosotros, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver con el mismo título, el nuevo nacimiento, segunda parte. Y vamos entonces a continuar donde veníamos. Para hacer un pequeño repaso, para podernos conectar de donde veníamos hace 8 días. Tenemos a un hombre llamado Nicodemo, un religioso de la secta de los fariseos, maestro en Israel, miembro del Sanedrín, que era la corte legal y de justicia más importante para los israelitas. Y este hombre estaba sosteniendo esta conversación de noche con el Señor Jesús, que es el creador del cielo y de la tierra, que es el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto de acuerdo con lo que habíamos visto en el capítulo 1 y en el capítulo 2, cómo Juan nos presenta al Señor Jesús. Y yo deseo que podamos ver la escena, mis hermanos. Es muy importante porque si nosotros vemos la escena tal y como es, nosotros podemos entender. Y si nosotros entendemos, nosotros somos edificados. Entonces, Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el creador de todas las cosas, se encarnó, se humanó, se hizo hombre. Y está sentado con un religioso en su templo, porque este templo había sido construido para Dios. Y si Dios se encarnó, entonces este es su templo, esta es su casa. Por eso el día que santifica el templo, Él dice: mi casa es casa de oración y vosotros la habéis convertido en casa de mercado. Entonces estaba sentado con un religioso de su templo, no en el templo, estaban fuera del templo. Recuerden que estábamos en el contexto de la primera Pascua que el Señor iba a celebrar en su ministerio público. Y este hombre religioso era miembro de la misma religión que Dios creó a través de Moisés y Aarón. ¿Qué quiere decir? Aunque Nicodemo no entendía, el Señor estaba hablando con uno de los suyos, con uno de los de su casa, con uno de los de su templo. Y Dios había establecido, lo llamamos religión porque así nos entendemos más fácil, pero el Señor había creado, era un sistema de adoración en el templo donde se ejercía el sacerdocio y la mediación entre Dios y el pueblo. Nosotros decimos una religión, el judaísmo es una religión. El judaísmo era un sistema religioso que Dios había establecido con sus sacerdotes, con los servidores del templo, para que se ofrecieran los sacrificios que apuntaban hacia Cristo. El asunto aquí es que Cristo ya vino y parece que a los religiosos los tomó por sorpresa.
Aunque ellos esperaban al Mesías, se habían hecho un diseño equivocado o un modelo equivocado de lo que era su Mesías. Pero bien, aquí estamos en esta conversación. Y el Señor en esta conversación, en la primera parte de la conversación que ya la vimos, el Señor le enseñó a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, afirmándole con toda certeza. Recuerdan que les dijo, de cierto, de cierto, de cierto, de cierto, y cada que el Señor iba a hablar de esto, le decía de cierto, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos, y que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Aquí estábamos. Vimos en esta enseñanza anterior que este nacer del agua es el nacimiento natural de todos los seres humanos, del vientre de su madre. Y vimos que el nacimiento espiritual es el nacimiento que es a partir o que se da a partir de la fe o de haber creído en Cristo o de haber recibido a Cristo, como leímos en Juan 1:12. Pero este religioso, este hombre, este Nicodemo, este fariseo no entendía, porque esto para él era contrario a lo que ellos habían interpretado de la ley y los profetas. Ese era el gran problema, y el Señor hace varios énfasis para explicarle a Nicodemo, pero aún Nicodemo tenía que nacer de nuevo para poder entender, y Nicodemo no estaba entendiendo. El Señor le dice que nacer de nuevo, que hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, y que eso no depende del conocimiento religioso, sino de una obra sobrenatural de Dios. Recordemos que para los judíos el reino de Dios era un concepto diferente al que el Señor Jesús le estaba presentando a Nicodemo. ¿Por qué era un concepto diferente? Porque ellos creían que el reino de Dios era el reino a Israel, y que el reino a Israel tenía que darse a través de un gobernante como David y como Salomón, donde Dios les diera la victoria y paz y dominio sobre el resto de las naciones. Así lo veían ellos. Cuando el Señor les presenta el reino a ellos de la manera que Dios lo está estableciendo, ellos no lo pueden entender. Y segundo, pues tenían que creer en Cristo para poderlo entender, tenían que nacer de nuevo. Entonces, ese era el asunto entre esta conversación entre Nicodemo y el Señor Jesús. Lo que el Señor le había dicho hasta ese momento lo dejó ¿qué? Maravillado, o lo dejó desconcertado, o lo dejó sorprendido, para que lo entendamos, usando estos sinónimos. Y aquí continúa nuestro tema. Aquí más o menos es la síntesis y el resumen hasta el versículo 6 que nosotros vimos en la primera parte. Y ahora va a explicarle a Nicodemo en qué consiste el nuevo nacimiento y las características del nacido de nuevo, que es el resto de la sección que falta. ¿Qué vamos a ver hoy? Las características. Y luego el Señor al final va a explicar en qué consiste de una manera muy profunda, pero hoy va a mostrarles las características. Vayamos entonces a la palabra de Dios, al versículo número 7, que es donde iríamos. ¿Qué le continúa diciendo el Señor a Nicodemo? Porque recuerden que hablaba Nicodemo, hablaba el Señor. Entonces pongamos oído a esa conversación. Le dice el Señor: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles de todo lo que yo le dije en estos primeros 6 versículos, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. No te maravilles por eso. Que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. No te maravilles por eso. Porque no nos digamos mentiras, mis hermanos. Cuando conversamos con una persona, y es normal. Pero cuando conversamos con Dios, humanado o encarnado, tiene que haber sido una experiencia única para aquellos que lo pudieron vivir. Los que contaron, los que dejaron testimonio, tiene que haber sido una experiencia única. Porque realmente, cuando habla un ser humano, nosotros estamos de tú a tú. Pero cuando hablamos con Dios humanado, con el Verbo encarnado, con el Hijo de Dios, y prácticamente con Dios, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, entonces la situación es otra. Porque ese que nos está hablando conoce nuestros pensamientos, conoce todo nuestro ser, conoce todo nuestro cuerpo, conoce todas nuestras células, y nos conoce desde antes de la fundación del mundo, y aún conoce nuestro final. Entonces, cuando alguien hablaba con el Señor Jesús en persona, los que tuvieron el privilegio en el primer siglo, entonces era una experiencia diferente.
Y cuando hablábamos con él o cuando hablaban con él, tenían que quedar expuestos, sea porque vayan a ser enjuiciados o sea porque vayan a ser redimidos. Por cualquiera de las dos razones, el ser humano que hablaba con Jesús quedaba expuesto. Porque cuando nosotros pensamos, Dios lo sabe. Entonces imaginémonos esta escena. Nicodemo está sentado con el Señor, probablemente están los apóstoles, los discípulos en ese día con el Señor, porque el Señor habla en plural cuando le habla a Nicodemo y dice, no aceptan nuestro testimonio. Entonces el Señor estaba viéndolo todo, estaba viendo lo que estaba pensando Nicodemo, estaba viendo en qué condición estaba Nicodemo, y el Señor lo trata como si Nicodemo no hubiera nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el Señor lo conoce. El Señor sabía con qué intención venía. El Señor probablemente lo había visto desde antes que lo enviaran a preguntar y a indagar acerca de él. Entonces me imagino que para Nicodemo se debió haber tornado bastante difícil, porque él viene y le dice, Señor, sabemos que viene de parte de Dios. Y el Señor le contesta, tú no sabes nada, Nicodemo, ustedes no saben nada. Entonces, mis hermanos, para Nicodemo era desconcertante. Y el Señor, ¿qué le dice? No te maravilles, porque te he dicho, os es necesario nacer de nuevo. Para nosotros, hermanos, también, porque esto era para Nicodemo, pero quedó escrito porque es para nosotros. Hoy te estamos diciendo lo mismo que Dios le dijo a Nicodemo. Dios nos está diciendo lo mismo. Juan, que estaba allí, probablemente lo escribió para nosotros y nos está diciendo lo mismo. Entonces, ¿te maravillas con esto? ¿Nos maravillamos con esto? ¿Nos sorprendemos con esto o empezamos a entenderlo? Porque es que el asunto es que Nicodemo estaba maravillado, pero el problema es que Nicodemo no entendía. Nicodemo venía con una misión y él quería terminar la misión. Él había sido enviado por un grupo de fariseos y probablemente de más personal del templo que querían indagar acerca de Jesús. Era la misión de él. Vaya Nicodemo y pregúntele. Si lo atiende y si lo recibe, pregúntele si él es el Mesías, pregúntele, entable una conversación con él, establezca una conversación y tráiganos respuestas. Pero resulta que el Señor le está enseñando cosas profundas a Nicodemo que tienen que ver con el reino, que tienen que ver con la salvación y que tienen que ver con la vida eterna y con la entrada al reino. Entonces continúa el Señor en el verso 8, algo bien profundo que le va a decir a Nicodemo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Y si Nicodemo no había entendido lo primero, si Nicodemo no le había entendido al Señor en qué consistía el nuevo nacimiento, ahora Nicodemo va a quedar mejor o peor. Va a quedar peor. Ahora Nicodemo, ay Señor, ahora sí que estoy sorprendido. O sea, pongámonos en el lugar de Nicodemo. Algo supremamente complejo va sumándole, aunque Nicodemo, si medita en esto, lo va a poder entender. Si se arrepiente, lo va a poder entender. Si nace nuevo, lo va a poder entender. El asunto es que Nicodemo, estos son palabras en otro idioma para Nicodemo. Pero es una ilustración muy profunda y al mismo tiempo una gran verdad, como solo el Señor Jesús o solo Dios puede hacerlo. Porque el Señor va a usar palabras precisas. El Señor no tiene como nosotros que buscar en el diccionario a ver qué palabra digo, que sea la palabra apropiada para que diga lo que quiero decir. Cuando habla el Señor Jesús, cuando habla el Verbo encarnado, cada palabra tiene todo el sentido del universo. Recordemos que Él es el Verbo encarnado y cada palabra que Él dice tiene todo el poder del universo. Entonces, el Señor escoge las palabras y esas palabras que el Señor escoge son palabras que dicen con poder y con precisión lo que Él quiere decir. ¿Y qué es lo que Él dice? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y con eso el Señor está hablando de las características del que es nacido de nuevo. Pero Nicodemo no entiende ni qué es nacer de nuevo, tampoco va a entender las características por ahora del que es nacido de nuevo. Ya le había dicho, puede ver el reino de Dios, hablando de las características, puede entrar en el reino de Dios, pero ahora le dice que es como el viento. Hermanos, si hasta para nosotros eso es un poquito complicado entender, porque el Señor está entregando estas características del que es nacido de nuevo, ¿cómo podemos entenderlo nosotros? Tenemos que ir a la palabra de Dios para poderlo entender nosotros hoy, aunque tenemos el panorama completo. Nicodemo tenía que haberlo entendido por el Antiguo Testamento, por las escrituras que son mencionadas en el Nuevo Testamento. Porque cada que en el Nuevo Testamento se dice porque escrito está o habla de las escrituras, no está hablando del Nuevo Testamento.
Cuando en el Nuevo Testamento se dice que escrito está, se está hablando de la Torá, se está hablando de la ley y se está hablando de los profetas. Entonces, cuando a nosotros nos viene un pasaje como estos y tenemos que escudriñar la Biblia, nosotros tenemos el panorama completo desde Génesis hasta Apocalipsis. Nicodemo no tenía el panorama, pero tenía a Dios al frente, y Dios en su misericordia le va a ir contando a él gradualmente, y finalmente va a ser maravilloso, porque finalmente le va a explicar cómo va a ser posible ese nuevo nacimiento, porque el Señor le está hablando del nuevo nacimiento, pero luego al final va a decir cómo es posible, cómo va a hacerse y cómo va a ejecutarse. Entonces, con esto el Señor está hablando de las características del que es nacido de nuevo. Y como el Señor Jesús todo lo sabe, usa sabiamente esta palabra. ¿Qué palabra está usando el Señor? El viento, la palabra viento. Y uno automáticamente lo relaciona con el aire. Y es verdad, ¿sí? Y es verdad, pero no quiere decir solo eso. Yo no soy muy amigo de, cuando le estoy explicando a la iglesia, traer las palabras en griego o en hebreo para explicarles, porque aparentemente podría terminar uno confundiendo más a la iglesia. Pero en el caso de hoy es necesario, es menester, porque si no entendemos lo que el Señor Jesús está diciendo, tenemos que buscar en el original, tenemos que devolvernos en la historia del primer siglo y conocer las costumbres de los que estaban recibiendo el mensaje y cómo Dios estaba hablándoles a ellos, traerlo acá y poderlo aplicar a nosotros. En este caso sí nos es necesario, mis hermanos, porque si yo no les digo qué significa la palabra viento, no vamos a entender lo que el Señor Jesús está diciéndole a Nicodemo y a nosotros. Así que lo más importante es qué nos está diciendo a nosotros, no qué le estaba diciendo a Nicodemo. Pero para entender qué nos dice a nosotros, obviamente tengo que entender qué le dijo a Nicodemo. ¿Lo ven? Esta palabra es en el griego primero, porque está en el Nuevo Testamento y está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está escrito en griego y se pronuncia neuma con P adelante, neuma. Significa tanto viento como espíritu, y ahí está la clave. Y esta palabra aparece en el Nuevo Testamento más de 380 veces. La misma palabra, pero en el Nuevo Testamento está escrita, hay veces como espíritu, está traducida como espíritu, y otras veces como viento, y otras veces como aliento de vida. Y en las Escrituras se usa principalmente entonces para referirse al Espíritu Santo, al Espíritu humano, o a fuerzas espirituales o a fuerzas invisibles. En la Biblia, de acuerdo a lo que esté hablando, se puede usar. En el principio se usó la misma palabra en griego, y en griego también aparece aproximadamente las mismas veces en el Antiguo Testamento. En griego no, en hebreo, me confundo un poquito. Y en hebreo significa, o se dice ruach o ruach, ruach o ruach. ¿Qué tenemos aquí para que no se confundan? La misma palabra en tres idiomas: en hebreo, en griego y en español. Sino que en español nosotros la relacionamos directamente con el aire. Y por eso es que es importante que la podamos entender para que la relacionemos con lo que el Señor Jesús la está relacionando, que es con el Espíritu Santo. Recuerden que el Señor ya había hablado de un nuevo nacimiento que era en términos espirituales. Y si el Señor va a explicar ese nuevo nacimiento que es en términos espirituales, va a usar conceptos espirituales, no conceptos humanos. Si el Señor estuviera explicándole a Nicodemo el nacimiento en términos humanos, le estuviera hablando a Nicodemo de la siguiente manera: es que el esposo conoce a su esposa, dura 9 meses el proceso de gestación y luego nace el bebé. Pero resulta que Dios está hablando en términos espirituales del nacimiento espiritual. Y Él dice, el que nace de nuevo en términos espirituales es como el viento. Es como el viento. Hermanos, es muy importante entenderlos. Vamos a leerlo cambiando la palabra para que nosotros podamos aplicárselo al pasaje. ¿Cómo dice el pasaje en la traducción nuestra hoy? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Si lo leemos con el término traducido que significa también, entonces diría, el espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido, pero nadie sabe de dónde viene ni a dónde va.
El Señor Jesús está diciendo esto, y pueden cambiarse las palabras porque está hablando en términos espirituales. Si lo leemos en las palabras originales, aunque es una mezcla de español con la traducción original, sería: el neuma sopla de donde quiere y oye su sonido, pero nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Y si lo leemos en la misma mezcla, pero en hebreo, diría: se me olvidó la palabra. El ruach sopla de donde quiere y oye su sonido, pero nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. ¿Qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo pretendo? Que podamos en nuestra mente intercambiar la palabra viento con espíritu, porque ahí vamos a entender lo que el Señor le está explicando a Nicodemo. Entonces, ¿por qué? Porque es que las cosas espirituales son invisibles realmente, pero se pueden percibir, y a eso vamos. El aliento de vida que habita en el hombre es invisible, pero resulta de que ustedes están escuchando mi respiración con el amplificador, o sea que se puede oír. La vida que hay en nosotros se puede escuchar, porque ¿qué fue lo que Dios le dio al hombre allá en el Edén cuando lo hizo? Aliento de vida, aliento de vida. Y ese aliento de vida que hay en nosotros puede escucharse, y es en términos espirituales. Entonces, cuando decimos que ese aliento de vida es el espíritu de vida que Dios puso en nosotros, puede escucharse. Hay verdades en esto que hasta aquí las explicamos, porque no podemos ir científicamente a explicarlas. Yo no puedo explicar lo que la Biblia dice en términos espirituales, que debemos creer por fe, y explicarla científicamente. ¿Qué pasó? El día de Pentecostés, en Hechos 2, este concepto se volvió uno solo. Cuando el Espíritu Santo vino, ¿qué se escuchó? Un sonido como de viento recio que soplaba. O sea que la manifestación del Espíritu Santo estuvo precedida de lo mismo. Escuchar como de viento recio que soplaba. ¿Por qué se escuchó de esa manera? Hermanos, no es casualidad. Dios hace las cosas como se hacen, al derecho, porque Él es Dios, y no es casualidad. Simplemente que nosotros vamos a entenderlo hasta cierta parte, no vamos a entenderlo del todo, pero sí vemos una relación con las cosas espirituales e invisibles, con la palabra viento, con la palabra espíritu que aparece en la Biblia, que es la palabra neuma, que por lo menos es la que aparece en el Nuevo Testamento. ¿Y qué le dice el Señor? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y aquí dice del Espíritu. Si yo le cambio la palabra, yo podría decir: así es todo aquel que es nacido del viento de Dios, o así es todo aquel que es nacido del neuma, mezclando la primera parte en nuestro idioma español y volviendo al griego para decir la palabra neuma. Entonces, Nicodemo, le estoy hablando de un nacimiento en términos espirituales, un nacimiento del Espíritu, un nacimiento de Dios, y este nacimiento te dota para la vida eterna, y una vez naces, eres como el viento, eres como el Espíritu. ¿Lo ven? Eso es lo que le está diciendo a Nicodemo. Nosotros pudiéramos ampliar esto muchísimo. ¿Por qué ampliarlo muchísimo? Porque si estamos diciendo que es un término que aparece 380 veces en el Antiguo Testamento aproximadamente, poco más tal vez, porque creo que estoy poniendo el tope por debajo y no me los leí todos. También 300 y punta de veces en el Nuevo Testamento. Entonces podríamos amplificarlo y podríamos entender lo que el Señor le está diciendo. Pero bueno, eso es una tarea que cada uno en su responsabilidad, en el estudio bíblico, a partir de lo que estamos enseñando aquí, ustedes van a leer en sus Biblias y van a empezar a entender que cuando dice viento o cuando dice espíritu, esta palabra tiene una relación en la Biblia. Lo que dice aquí es que sopla de donde quiere. Hay una ilustración en el aire, o sea, en el viento aire, hay una ilustración, porque es verdad, el viento aire sopla de donde quiere. No está bajo el control del hombre, va y viene, sube, desciende, y no podemos ordenarle cuándo sopla ni a dónde ir. Del mismo modo, el Espíritu Santo obra sobrenaturalmente según la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. O sea, que nos sirve como ilustración y nos sirve como manifestación de verdad. Podemos aplicarlo como ilustración y entendemos parte, y podemos aplicarlo como verdad, y es una pura y absoluta verdad, porque el que lo está diciendo es el Señor Jesús. Cuando dice, oyes su sonido y no sabes de dónde viene ni a dónde va, como ilustración,
Aunque no vemos el viento, sí percibimos sus efectos. Vemos cómo levanta el polvo, vemos cómo mueve los árboles, vemos cómo refresca el ambiente, pero realmente nadie lo vio venir, como se dice. ¿De dónde salió? Ni a dónde fue cuando hizo lo que vimos, cuando vimos sus efectos. Así también es el Espíritu. Vemos sus resultados, vemos la transformación en una persona, vemos a una persona peleando la buena batalla de la fe, pero no podemos ver al Espíritu Santo que está haciendo la obra en él, por un lado. Ahí lo estamos aplicando como ilustración. Cuando dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, entonces el que es nacido del Espíritu es nacido de Dios, mis hermanos, es nacido de Dios. Lo que el Señor le está intentando comunicar a Nicodemo es que el que nace de nuevo es nacido de Dios. Y como es nacido de Dios, empieza a tener características de un hijo de Dios, ¿sí? Empieza a ser, no como Dios en el sentido del creador, pero sí como creador, como Dios en el sentido de que somos hijos y tenemos la naturaleza de nuestro Padre. O sea, aunque va a ser progresivo, el ser humano que nace de nuevo está llamado a ser como Dios y a ser como Cristo, que es la imagen del varón perfecto. Entonces este proceso se viene dando en cada uno de nosotros. El nuevo nacimiento, aquí parcialmente como a modo de conclusión, el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo y no del esfuerzo humano. Sus efectos son visibles, aunque el Espíritu Santo sea invisible. Y las evidencias de haber nacido de nuevo no es una experiencia emocional, mis hermanos, sino una vida transformada que cree en Cristo y obedece a Dios. Así de sencillo. Hay veces confundimos esas cosas. Y el que es nacido de nuevo es como el Espíritu, es como el viento o es como Dios en el aspecto que Dios le concede a la criatura. Entonces, nacer de nuevo no es experimentar emociones, mis hermanos. Y hay cierta confusión en el pueblo de Dios en ese sentido. Porque se confunde que porque ha nacido de nuevo, entonces experimenta un montón de emociones y lo damos por evidencia. Y si la persona no ha nacido de nuevo, y sus emociones son falsas, porque es que uno se emociona por cualquier cosa, porque los seres humanos somos emocionales. Y yo siempre he dicho, si a usted le gusta el fútbol y es hincha de un equipo de fútbol y va al estadio, usted se emociona cuando ese equipo hace un gol y cuando los demás gritan, esa emoción es contagiosa. Si vas a la iglesia y tu fe o tu nuevo nacimiento depende de lo que experimentas, que llaman en algunas ocasiones risa santa, manifestaciones de lenguas que no son lenguas como las de hecho, sino glosolalia o balbuceos sin sentido y todas aquellas cosas, eso no es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una transformación que empieza a partir de haber creído en Cristo, a partir de haberse arrepentido de sus pecados. Y eso es diferente porque a partir de ahí empieza Dios en cada creyente una obra. El que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor. Pero ¿qué pasa aquí? Verso 9. ¿Qué responde Nicodemo? Nicodemo estaba bien perdido a ese momento. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, Señor, ¿cómo es posible? La pregunta es cómo puede nacerse de nuevo. El Señor se lo va a ir explicando. Cómo se puede ser como el viento. Nicodemo sigue sorprendido, mis hermanos, y no puede entenderles. Hay incapacidad en el hombre natural para entender las cosas espirituales. Mire lo importante. Por eso no depende de lo que nosotros creamos que sabemos. Depende de nosotros si hemos nacido o no. Aunque ese Nicodemo es un hombre estudiado, mis hermanos, un hombre estudiado, un hombre religioso, es maestro en términos espirituales, de alguna manera ellos dirigían los destinos espirituales del pueblo, aunque no sabían lo que enseñaban. Y con investidura de poder, pero como no ha nacido de nuevo, no puede entender las cosas espirituales, no puede percibir las cosas espirituales, y eso es un hecho normal y natural. Pablo lo escribió en 1 Corintios 2:14. Mire, vayan allí por favor. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. O sea, cuando yo no entiendo algo, ¿yo qué voy a decir? Está loco. Tal vez Nicodemo estaba mirando al Señor Jesús de frente y decir: Señor, ¿usted qué es lo que está diciendo? ¿Se está loco? Porque es que Nicodemo no entendía. Puede que no lo haya hecho con malos propósitos, pero es que cuando uno no entiende una cosa y esa cosa está salida de lo que yo puedo entender, de lo que yo puedo razonar, entonces ¿yo qué digo? El que me está diciendo esas cosas está loco. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, se han de entender espiritualmente. Y por eso, mis hermanos, es que yo me veo en la necesidad hoy de traer la palabra del original, para que nosotros entendamos en términos espirituales qué es lo que el Señor Jesús está enseñándole a Nicodemo y qué es lo que está quedando para la iglesia. Así que con la ayuda de Dios, cada vez que nosotros tengamos que enseñar algo, nos metamos en oración y nos metamos con el texto y nos metamos con el contexto del texto y nos metamos con el contexto bíblico completo de lo que tenemos que enseñar, porque de otra manera no enseñamos bien. Para tener un pasaje, por ejemplo, Ezequiel 36 del 26 al 27. Como les digo, hay muchos pasajes que enseñan acerca de las cosas espirituales, pero los maestros de Israel estaban extraviados en ese sentido. Ezequiel 36 del 26 al 27, por favor. Dice la palabra de Dios. Esto lo debía saber Nicodemo, porque Nicodemo era maestro y de los mejores maestros. Él era un maestro de los más reconocidos en todo Israel. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu, pondré viento de Dios, pondré neuma nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, pondré dentro de vosotros mi viento, pondré dentro de vosotros mi neuma, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. A partir del nuevo nacimiento, a partir de la transformación que Cristo obra en todo creyente, va a haber un cambio. Vamos a poder entender la palabra de Dios, vamos a poder ver la palabra de Dios, vamos a poder ver el plan de Dios. Mientras no se nazca de nuevo, mis hermanos, es imposible. El asunto es que este Nicodemo, y saco el texto solamente como evidencia de que ese es un solo texto, pero hay muchos textos en el Antiguo Testamento que hablan del nuevo nacimiento o hablan de la transformación que Dios iba a obrar en el creyente, que eso estaba a las puertas y que Nicodemo y muchos de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, de todos los que tenían que ver con el templo, no podían entender porque no habían nacido de nuevo. Verso 11. De cierto te digo, y aquí vuelve la afirmación, el absoluto de Dios. En verdad, de cierto, ya es la tercera vez en esta conversación que el Señor hace la misma afirmación. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Aquí vemos que el Señor habla en plural. Esto nos da a nosotros mayor certeza de que el Señor se encuentra esa noche con sus discípulos. Juan, que es el que escribe, probablemente estaba allí. Pero el Señor dice que lo que sabemos hablamos, y aquí viene otra frase de amonestación directa contra Nicodemo, porque el maestro que sabe lo que enseña es un buen maestro, porque está enseñando bien. Pero el maestro que no sabe lo que enseña está más perdido que sus propios estudiantes. Cuando un maestro no sabe lo que enseña, está expuesto ¿a qué? A que se levante un estudiante de él del grupo y le diga: profesor, eso no es así, venga, se lo puedo demostrar. Y así pasa cuando nosotros enseñamos la Biblia. A mí me ha pasado muchas veces, y es que cuando uno enseña equivocadamente y un hermano sabe, de hecho tiene la obligación de pararse y levantarse y decirle con todo el respeto: venga, hermano Jaime, yo quiero que revises este pasaje porque dijiste lo que no era. Hermanos, pero el deber ser es prepararse bien para que enseñemos bien, porque si enseñamos es de parte de Dios. Si enseñamos cosas espirituales, si enseñamos Biblia, es de parte de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si yo me equivoco en una suma matemática, vaya y venga.
Pero si me equivoco en el mensaje del reino para salvación, que tiene que ver con la vida eterna o la muerte eterna, yo no debería equivocarme. Así, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos ampare y que a medida que nosotros vivamos la vida cristiana, el Señor nos despeje las dudas que tenemos acerca de lo que no entendemos, mis hermanos. Porque créanme que para nosotros los que enseñamos es un desafío, pero realmente es la palabra de Dios que es superior a todos nosotros, superior a mí, superior al más entendido hombre que haya en esta tierra. Y ese hombre tiene que someter todos sus pensamientos, todo su entendimiento, toda sabiduría a la cruz de Cristo. El maestro que testifica lo que vio, dice la verdad. O sea, yo vi que cuenta lo que vio solamente, eso es un testimonio. Por eso el Señor le dice, porque de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. ¿En relación a qué? Que los apóstoles lo están viendo. ¿Y ellos van a qué? A testificar de lo que están viendo acerca de Cristo. Entonces el maestro testifica lo que vio, dice la verdad. Pero el maestro que enseña lo que le contaron termina cambiándole cosas a la historia. Y eso se puede demostrar matemáticamente. Si yo le digo a la hermana que está allí una cosa al oído, le digo que se lo diga al oído a la que sigue, luego le pregunto al último que escuchó, está totalmente distorsionado. Y eso, de hecho, eso se hace en reuniones para uno poder evidenciar cómo el ser humano distorsiona muy fácil las cosas. Entonces es normal, pero no es el deber ser. Pero esto es confrontador para nosotros y para Nicodemo, y es una poderosa verdad. Yo pongo ejemplos cuando estoy estudiando estas cosas. ¿Cómo puede alguien que dice ser mecánico enseñar sobre mecánica y no conoce cómo funciona el motor? Hermanos, no se puede, es incoherente. ¿Por qué digo esto? Porque es que Nicodemo era un religioso con certificación de los hombres más supuestamente entendidos de su tiempo, pero no sabía y no entendía las escrituras, y por eso no enseñaba nada. Por eso la pregunta: ¿eres tú maestro de Israel, el pueblo de Dios, y no sabes esto? O sea que la confrontación para Nicodemo era: ¿qué le estás enseñando a mi pueblo? Y de hecho, los que no se arrepientan de Israel tendrán que dar cuentas por eso. De hecho, los que no nacen de nuevo van a estar expuestos al juicio de Dios, a tal punto que Dios los desafía tanto que un día les va a decir: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, esta conversación tendría que estar derritiendo el corazón de Nicodemo, esforzándose por entender y no lograr hacerlo. Y yo creo que Nicodemo aquel día, por lo menos, debió haber salido de allí con el corazón en llamas y haciéndose preguntas. Que si Nicodemo fue diligente, tuvo que haberse ido a la ley y a los profetas de nuevo a indagar acerca de lo que el Señor Jesús, como maestro, porque él lo veía como maestro, no como Dios, no como el Verbo encarnado, le estaba diciendo. Y Nicodemo, tenemos ciertas evidencias bíblicas que nos demuestra que él fue discípulo del Señor. Y es una constante en la Biblia. ¿Se acuerdan de las predicaciones de Juan Bautista? Cómo Juan Bautista predicaba de fuerte, pero Juan Bautista entendía lo que predicaba. Y como entendía lo que predicaba, podía enseñar bien. Los apóstoles, los santos apóstoles, antes de ser formados por el Señor Jesús, no entendían. ¿Cuándo empezaron a predicar? Por allá, un poquito más allá de la mitad del ministerio del Señor Jesús, y después de que vino el Espíritu Santo. Porque ¿qué les decía el Señor? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os recordará todo lo que os he dicho, os revelará estas cosas y se las hará entender. Si yo no entiendo, mis hermanos, lo que enseño, no debo enseñarlo. Y eso es un desafío enorme, y ustedes no sé si lo alcancen a imaginar. Hay que estudiar y estudiar y estudiar el pasaje hasta que logramos entender lo básico, lo necesario para poderlo transmitir. Cuando le dice: lo que hemos visto testificamos, Nicodemo no podía ser testigo. ¿Y saben por qué? ¿Qué estaba viendo Nicodemo? ¿Al Verbo encarnado? ¿Al Hijo de Dios? ¿Al Cordero de Dios? ¿O qué estaba viendo Nicodemo? Estaba viendo a un maestro que había sido enviado por Dios. Él no estaba viendo ni a Dios, ni al Hijo de Dios, ni al Cordero de Dios. ¿Qué podía enseñar entonces Nicodemo de Cristo? Vimos a un maestro, me enseñó algo muy interesante acerca del nuevo nacimiento, y voy a tratar de explicárselos. ¿Lograría explicarlo bien? Para ese momento aún no.
Pero si Nicodemo nace de nuevo, entiende el diseño de Dios y explica bien. ¿Sí lo ven? Por eso el Señor le dice: no recibís nuestro testimonio. Y para ese momento Nicodemo no recibió el testimonio. Nicodemo estaba viendo a Dios y no podía testificar de Dios. Él veía a un maestro que venía de parte de Dios y confundió, miren esto, confundió al rey con el mensajero, confundió al rey con el mensajero, al dueño de la compañía con el de los mandados. Así, para él el Señor Jesús era el de los mandados, era un maestro que venía de parte de Dios. Entonces, supongamos que pides hoy un domicilio a una compañía multinacional muy importante. Hoy día podemos tener ejemplos porque tenemos en nuestra mente cosas. Supongamos que le pedimos un domicilio al dueño de iPhone, ¿sí? Al dueño de iPhone, y pedimos un domicilio, y el que vino a entregártelo a tu casa fue el dueño de iPhone. Y él se presenta como el dueño y se dice: no, yo sé que usted viene de parte del dueño, pero usted no es el dueño, no puede ser el dueño. Eso le estaba pasando a Nicodemo. No estaba viendo a Jesús como Dios, sino como el mensajero de Dios, y así lo dejamos. Y ahí quedó, y por eso no era posible comprenderlo. Entonces él le dice en el versículo 12: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Otra amonestación a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo para ver y para entender y poder enseñar a otros. Verso 13. Y aquí viene: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, cuando el Señor le dice a Nicodemo: nadie subió al cielo, le está diciendo a Nicodemo que ningún ser humano ha subido al cielo para conocer directamente los misterios de Dios y de su reino y luego regresar para revelarlos. Eso es lo que le está queriendo decir. Nadie que pueda venir de allá puede enseñar lo que yo les estoy enseñando. Nadie que haya subido allá ha podido entender, porque es que el Señor no lo entendió. El Señor era Dios. El Señor Jesús era el Verbo encarnado, y eso tiene un principio diferente. Los profetas, ¿cómo enseñaron? Recibieron revelación, entendimiento, o tal vez ni entendieron, pero comunicaron el mensaje que les fue entregado como les fue entregado. Es una diferencia. Pero ninguno subió al cielo para aprender por sí mismo. Y luego va a decir: sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y eso es muy importante que lo empecemos a entender. Que lo empecemos a entender, porque apenas es la segunda vez que se menciona aquí en el libro de Juan, pero Juan lo va a enseñar constantemente. De hecho, Juan es uno de los escritores que más usa este término. Pero ¿quién está hablando del Hijo del Hombre? ¿Juan el escritor o Cristo mismo? Cristo mismo es el que está hablando con Nicodemo. Juan es el escritor, pero Juan está transmitiendo las palabras de Jesús. Y el Hijo del Hombre, a menudo el Señor entonces se presenta de esa manera y se está revelando directamente a Nicodemo de esa manera. Entonces Nicodemo ya debía empezar a preguntarse que ya no es maestro, sino que ya es el Hijo del Hombre. Nicodemo debía empezar a cuestionar sus argumentaciones. ¿Y qué quiere decir? Él se presenta también como el Hijo de Dios, aunque ambas presentaciones se refieren a él mismo, pero hay una importante diferencia. Recordemos que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. El Hijo del Hombre, o el término Hijo del Hombre que el mismo Señor refiere para sí mismo, se refiere o hace énfasis a su naturaleza humana, completamente hombre, pero sin separarse completamente de la divina. Y eso es lo hermoso y lo que hace único la persona de Cristo. Y el Hijo de Dios hace énfasis a su naturaleza divina, completamente Dios, sin separarse completamente de su humanidad. Por eso Él pudo hacer la obra perfecta de la cruz, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Él no era un hombre natural, Él era un hombre sobrenatural, porque era un hombre sin pecado, sin mancha. Eso lo hacía a Él único, y lo hizo único, y Él es único y será único por la eternidad. Él como hombre, en su naturaleza humana, como Hijo del Hombre, como Hijo de María, como el carpintero, como Jesús de Nazaret, fue tentado en todo. Fue experimentado en quebrantos, sintió sed, hambre, cansancio, sueño, tristezas, lloró, rió, se enojó. En su humanidad fue excepcional, pero no pecó.
y ese hombre tenía la gracia de comunicarse con el hombre, de hombre a hombre y de Dios a hombre. Y eso era único. Que él como hombre pudiera hablarle a Nicodemo desnudando sus pensamientos, desnudando su corazón, era el único hombre en la tierra que podía hacerlo, porque en él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. Entonces, nadie en esta tierra puede dar a conocer a Dios mejor que el Hijo del Hombre, que el testimonio que nos está dando Cristo. Por eso, ¿a dónde tenemos que recurrir o acudir nosotros cuando queremos conocer a Dios? A lo que dijo Cristo, porque Él dijo: yo he venido para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo. Entonces, es como si el Señor le estuviera diciendo: por eso, Nicodemo, todo lo que yo te he dicho es de cierto, de cierto. Todo lo que yo te digo es simplemente verdad. Y como Hijo de Dios, está creando y construyendo un reino para sí mismo, glorioso, inconmovible y eterno, que era lo que estaba empezando a hacer en el inicio de su obra. Ya bueno, Él lo empezó a hacer desde Génesis, desde que creó al hombre. Pero esta manifestación de Cristo en medio de nosotros, del Verbo encarnado, fue una manifestación o un evento muy especial de su reino. Entonces, aquí hay una íntima relación con lo que el Señor quiere decirle a Nicodemo, del viento con Dios, del Espíritu con Dios, de que todos nosotros debemos saber que aunque las cosas espirituales son invisibles, son reales, y que sus manifestaciones son visibles en medio de nosotros, pero que nosotros somos como el viento, que nosotros somos esas criaturas naturales que van a ser transformadas en criaturas sobrenaturales, y que ya no somos naturales, sino que somos como el viento, somos como el soplo de Dios, somos como el Espíritu de Dios. Hay textos que nos hablan un poquito de esto, de lo especial del viento. Tenemos Ezequiel 37, del 9 al 10. ¿Recuerdan la profecía de los huesos secos? Que es una profecía muy profunda, sobrenatural, y que nosotros la hemos leído. Pero aquí habla de la vida, de la nueva vida, de lo que somos con el antiguo nacimiento. Sin nacer de nuevo, que somos huesos secos. Pero cuando nacemos de nuevo, empezamos a tener vida. Verso 9, Ezequiel 37, verso 9. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande. Mis hermanos, nosotros cuando nacemos de nuevo vivimos eternamente. Antes de nacer de nuevo éramos huesos secos, o éramos como huesos secos. Cristo mismo, el Hijo del Hombre, ha profetizado sobre nosotros y nos ha dado vida, y hemos resucitado. Hay muchos pasajes que nos enseñan acerca del viento. Como les decía, este término, en el término original, ruach, y el término en griego, porque es que yo los confundo, en hebreo ruach y neuma en hebreo, aparecen más de 700 veces, en griego, aparece más de 700 veces en la Biblia. Entonces, por eso, mis hermanos, es que según la Biblia misma, el Señor está diciendo que el que nace de nuevo es como el ruaj. El que nace de nuevo es como el ruaj de Dios, es como el neuma de Dios, es como el viento de Dios, o es como el Espíritu Santo de Dios. Finalmente lo podríamos concluir: es como Dios, porque ha recibido una nueva naturaleza como hijo de Dios y ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios, de tal modo que lo que Dios le está diciendo a Nicodemo es que en aquel que nace de nuevo hay una nueva naturaleza en términos espirituales. Así de sencillo, mis hermanos. Y eso tiene que a nosotros darnos paz, darnos gozo y también darnos tranquilidad. Que nosotros, los que hemos creído en Cristo, entonces somos como Dios en esos términos que Dios mismo le está enseñando a Nicodemo.
No somos como Dios es como creador. Somos como Dios en el sentido de que somos hijos de Dios, herederos y coherederos juntamente con Cristo, para que no me vayan a confundir. Entonces el hermano Jaime está diciendo que vamos a ser dioses. No, momentico, somos criaturas, Dios es el creador. Pero en ese sentido tenemos las características de nuestro Padre. O cuando nace un hijo y le dicen, ay, cómo se parecía al papá o cómo se parecía a la mamá. Claro, trae ADN de su padre y de su madre. Bueno, cuando nacemos de nuevo, tenemos ADN espiritual dado por Dios mismo, y eso es lo que Dios quiere comunicarle a Nicodemo. Ese ADN espiritual, ese ADN del nuevo nacimiento que Nicodemo no está entendiendo, que nosotros lo estamos entendiendo porque lo estamos revisando en todas las escrituras, y que lo vamos a acabar de entender bien cuando terminemos de ver esta conversación con Nicodemo, que Dios mediante la vamos a ver dentro de 8 días. Y les quiero decir desde ya, no se lo pierdan, porque ahí está la clave de lo que el Señor Jesús está enseñándole a Nicodemo. Ahí le va a explicar cómo va a ser posible, ahí le va a explicar cómo se va a hacer para que el creyente pueda nacer de nuevo y tenga la certeza. Y Cristo mismo físicamente va a ser la evidencia visible para lo que Él le está explicando a Nicodemo, porque no va a ser solo explicación. Ahora le está explicando. Pero ¿qué hace un buen maestro? Escribe en el tablero y enseña teoría, y después enseña la parte práctica. Bueno, Jesús le va a enseñar anticipadamente a Nicodemo en la parte práctica, y cuando la parte práctica se dé, Nicodemo va a creer, porque Nicodemo se va a acordar de lo que le dijo él en aquella conversación, y Nicodemo va a decir, ay, Señor, a tal punto que Nicodemo se acerca a la cruz, reclama el cuerpo de Cristo, y él mismo hace la labor junto con los que van a encargarse de aquella labor de ponerlo en el sepulcro. Entonces, mis hermanos, a lo que yo voy es que si has nacido de nuevo, eres como el Espíritu de Dios. Así de sencillo, si has nacido de nuevo, en el proceso de formación que estamos. A los amigos que les decimos hoy, si no han nacido de nuevo, mire, el Señor te está llamando. Solo debes creer, arrepentirse de tus pecados y venir a Cristo. Creer en Él y en su nombre. Creer en Cristo, y te harás, o Él te hará hijo suyo, y serás beneficiado con las bendiciones que Él mismo ha prometido: vida eterna, tierra nueva, cielo nuevo donde mora la justicia, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque Él ha enjugado toda lágrima de los ojos de su pueblo. Así que a los amigos, acepten a Cristo y hagan parte de la familia de Dios. Y a los hermanos, fuerza, fuerza, porque estamos esperando su venida e iremos a vivir con Él por la eternidad. Amén. Vamos a orar.